Ejercicio 15 nos habla de una masa, M2, que está apoyada en un plano inclinado. Uy, ya, disculpen. No sé cómo hacer para sacar este cartel de acá abajo. Un plano inclinado que hace un ángulo alfa con la horizontal. Esa masa M2 está apoyada o está atada a un resorte de constante K. Y por medio de una cuerda que pasa por una polea, se une a una masa M1, que está apoyada sobre una superficie que sí tiene roce. Y de esa fuerza M1 tira una fuerza F que es de 20 newtons. Y nos da como datos las masas, el mu de la superficie, el ángulo alfa, la constante K del resorte, y nos pide que hagamos un diagrama de cuerpo libre de las masas, de las fuerzas, y después que calculemos la aceleración y las tensiones para cierto estiramiento del resorte. Bien. Acá simplemente lo que hice fue agrandar un poquito el dibujo y copiar los datos para que no nos olvidemos cuáles son. Ok. Veamos sobre la masa 1. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Además de la fuerza esta F, que es externa, vamos a tener la normal, ¿verdad? ¿Y para dónde va a estar ubicada? Para arriba. Bien, perfecto. Fíjense que les puse normal 1 porque como tenemos dos cuerpos vamos a tener dos normales. Bien, ¿y qué otra fuerza que tenemos siempre? El peso. Eso. Hacia abajo. Recuerden que si ustedes lo están haciendo en papel, tienen que ponerle las rayitas a las fuerzas, ¿no? Para indicar que son vectores. Bien, hay una cuerda. Así que, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué fuerza? Tensión. Muy bien. Dirigida hacia el lado desde donde la cuerda está tironeando, que es hacia este lado. Y además se está moviendo en una superficie que no es lisita, así que va a haber un roce. ¿Y para dónde suponen que va a ser el roce? Si yo estoy haciendo esta fuerza F, estoy tirando el sistema para aquel lado. Así que se va a mover para este lado. Y dijimos que la fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento. Para Para donde el lado de la está la tensión. tensión. Muy bien. Igual que la tensión. Fíjense que normalmente cuando hacemos estos dibujos, así como ponemos la tensión ubicada sobre la cuerda, la fuerza de roce la solemos dibujar sobre la superficie. Es una convención, ustedes pueden ponerla donde quieran, no hay problema. Va, donde quieran no, pueden ponerla más arriba, quiero decir. Espero que se note que dice F sub R. Bien, Sí, se ¿alguna otra? nota. ¿Eh? Que sí se nota la R. Ah, bien, perfecto. Porque me había quedado sin colores y ya casi no se notaba sobre las rayitas de abajo. Y normalmente en un dibujo, cuando ven estas rayitas así inclinadas, es porque la superficie tiene roce. Ok, no tenemos más fuerzas sobre la masa 1, tampoco hemos visto otro tipo de fuerzas. Así que vayamos a la masa 2. La normal, ¿cómo se va a dirigir? ¿O hacia dónde se va a dirigir? Perpendicular al peso. ¿Perpendicular al peso? No. Perpendicular a la superficie donde se mueve. Así. Ah, a la superficie. Bien. Sí. Si nos movemos en esta línea, la normal es normal o perpendicular a esa línea. ¿Y el peso? Para Hacia abajo. igual que el otro. Perfecto. Siempre hacia el centro de la Tierra. Bien. Tenemos la cuerda, así que vamos a tener otra tensión. ¿No? Sí. Roce, por suerte, en este cuerpo no tenemos, pero sí tenemos el resorte. Y el resorte lo estamos estirando, porque fíjense que esta fuerza tira el cuerpo hacia allá y la cuerda tira la masa hacia este lado, entonces el resorte se estirará. Así que la fuerza del resorte será una fuerza que intente volver al resorte a su estado sin estar estirado. ¿Ok?
Fíjense la diferencia, esta es F sub R y esta es F sub res, como para distinguirlas. Ok, tenemos las fuerzas ubicadas sobre el sistema, pero esto no es el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer para plantear el diagrama? Ubicar, Ubicarlos en el eje muy de bien, coordenadas. perfecto. Ah, algo antes de que sigamos. Ya me había olvidado. Fíjense esto y presten mucha atención. En este problema, la cuerda es inextensible, no tiene peso y la polea es ideal. En estos problemas de dinámica en general, siempre va a pasar esto. Más adelante vamos a ver qué pasa si la polea es algo más complicado. Pero por ahora la polea, imagínense que es simplemente algo que hace que la cuerda se doble acá. No interviene para nada en el problema. Y a su vez la cuerda ni se extiende ni se comprime como si fuese un resorte. Entonces, en este caso, ideal, super ideal, estas dos tensiones es casi lo mismo al problema, ¿se acuerdan cuando teníamos tres cuerdas que están atadas del techo y en un extremo y en otro extremo están todas en un nudo, desde el cual colgaba un peso? ¿Se acuerdan que dibujábamos para una fuerza la tensión sobre el nudo y del otro lado la misma tensión sobre el techo? ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? ¿Del dibujito? Sí, sí. Bien. Entonces, ya les digo, en este tipo de problemas en los cuales las poleas y las cuerdas son ideales, esas dos tensiones son la misma. ¿Ok? Entonces nos estamos sacando de encima una fuerza, porque esas dos fuerzas son la misma. Imagínense o piensen que si las fuerzas fueran distintas, ¿qué pasaría? Se rompería la cuerda probablemente. Ok, entonces, redujimos nuestro sistema anterior, en el cual teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fuerzas, a, bueno, una menos, 8. Entonces, ahora sí podemos hacer el diagrama del cuerpo libre. En esta masa 1 es fácil ver cómo podemos poner los ejes, como siempre. Y en el sistema 2, yo elegí ponerlos así. De vuelta, yo los ubico así porque es de la forma que para mí más fácil se trabaja. Si ustedes quieren poner los ejes igual que estos, los ponen, no hay problema. Al final tienen que llegar al mismo resultado. Y ya que estamos, veamos hacia dónde dijimos que se movían. Entonces, la masa 1 se mueve hacia este lado, o sea, en el eje X, hacia el lado positivo. Y fíjense que según el sistema que pusimos acá, el cuerpo 2 se mueve de la misma forma, en el eje X hacia el lado positivo. ¿Eso se ve? Sí. Bien. Ok. Bien, entonces ahora traslademos las fuerzas. Sobre la masa 1 es fácil, dijimos que teníamos la fuerza F, lo único que tenemos que hacer es copiar lo que teníamos arriba, en la filmina anterior. La tensión, la fuerza de roce, el peso y la normal. Sobre la masa 2 nos habían quedado sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y la normal 2. Y sobre el eje X la tensión y la fuerza del resorte. Y lo único que nos quedó con un ángulo es el peso. Y sobre este peso, el ángulo que hace con el eje Y negativo es el mismo ángulo que la pendiente. Hablando de eso, en el Moodle, en la parte de problemas de dinámica, antes que estén los primeros problemas resueltos, les dejé ¿cómo se llaman? Dos links a, no sé cómo se llaman, aplicaciones o applets de GeoGebra para que vean cuáles son los ángulos en los planos inclinados, que era algo que me dijeron que les costaba ver a veces. ¿Ok? Ok, gracias. De nada.
Así que pueden ahí incluso jugar con los ángulos y las fuerzas para ver cuáles son, cuál es cada ángulo. Ok, bien. Ahora, ¿estos son los diagramas del cuerpo libre? Sí. Esto sí. Ahora sí, ya hicimos los diagramas del cuerpo libre. No en la filmera anterior, ubicando la fuerza sobre el dibujo. Estos sí son los diagramas del cuerpo libre. Así que el punto A en principio ya estaría terminado. Bien, ahí les dibujé las Una fuerzas. pregunta. Sí, decime. ¿Se puede hacer tipo en un solo eje las dos masas? ¿O tienen que ser sí o sí en cada eje las masas en dos ejes distintos? No, tienen que hacer un diagrama, o sea, un sistema de ejes por cada masa. Sí o sí, Genial, gracias. de nada. Bien, acá les dibujé de vuelta las direcciones del movimiento porque nos van a ayudar para la parte B. En la parte B tenemos que calcular la aceleración y las tensiones y la tensión en el instante en que el estiramiento del resorte es de 0,03 metros. Bien, ¿se acuerdan cuando trabajamos con dinámica? Una vez que teníamos los diagramas del cuerpo libre y las fuerzas ubicadas, ¿qué hacíamos? Plantear ¿qué ley? Muy importante. La Segunda. segunda ley. Perfecto. Segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso son, como estamos trabajando sobre la masa 1, sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 1 igual a masa 1 por aceleración 1. Me faltó el A sub 1 acá. Bien, y como no podíamos trabajar, o sí podemos trabajar, pero es muy complicado, así con vectores dividíamos en X y en Y. Fíjense, dijimos que se está moviendo en X, así que, ¿cuál será masa 1 por aceleración 1 en Y? 0. No se mueve en Y, la sumatoria de fuerzas en Y está balanceada. Mientras que en X es la suma de las fuerzas, será la masa 1 por la aceleración 1. Bien, ¿qué fuerzas tenemos en Y? La normal y el peso. La normal positiva, el peso negativo, igual a 0. El peso sabemos que es la masa por la gravedad y podemos tener una expresión que cuando se vaya el cartelito este lo van a ver. Ahí está. Llegamos a que la normal es masa 1 por G. Vamos a ver si nos sirve para algo eso ahora. Vayamos a la otra ecuación, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos? La fuerza F, que era de 20 newtons, sumando o hacia el lado positivo, y restando la tensión y la fuerza de roce. Podemos escribir un poquito más diciendo que la fuerza de roce era mu por la normal. ¿Se acuerdan que vimos esto al principio? Bien. Fíjense, de acá la fuerza la conocemos, la tensión es algo que tenemos que calcular, mu lo conocemos, la normal no sabemos cuánto es, pero la calculamos recién. Masa 1 por G. La masa la conocemos, G lo conocemos, la masa la conocemos de vuelta, la aceleración es otra cosa que tenemos que calcular. Así que desde acá no podemos hacer más nada. ¿Qué hacemos? Vamos al otro cuerpo. De vuelta. Sumatoria de fuerzas para el cuerpo 2 igual a masa 2 por aceleración 2. En X y en Y. Pasa lo mismo. En Y no se mueve, así que la sumatoria de fuerzas es 0. En X se moverá con cierta aceleración, que después veremos cuál es. ¿Qué fuerzas tenemos en Y esta vez? La normal y la componente en Y del peso. ¿Y se acuerdan cómo separar las fuerzas en componentes? ¿Quién nos relaciona la componente o la proyección o la sombra, si quieren, del peso sobre el eje Y con el ángulo alfa? El coseno. ¿Se acuerdan? Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí?
Bien. Me faltó el coseno acá. Y de hecho, esta es la ecuación anterior. Bueno, no sé por qué me quedaron las ecuaciones mal. ¿Qué quedaría acá? Que la normal 2 es m2 por g por coseno de alfa. ¿No? ¿La ven a eso? Sí. No miren estas dos ecuaciones que me quedaron de la filmina anterior. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, se entiende. Bien. Sí. Bueno, veamos entonces la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la tensión, la fuerza del resorte y esta vez la componente en X del peso. Y dijimos que era, ahora sí, masa 2 por aceleración 2. Simplemente reemplazo la fuerza del resorte por K por el estiramiento, el peso 2 por masa 2 por G, seno de alfa igual a M2 por A sub 2. Fíjense que acá, como no tenemos fuerza de roce, no vamos a tener que poner en ningún lado la normal, y por eso no hay tanto problema en que acá me haya confundido y haya pegado las ecuaciones de la filmina anterior. ¿Ok? Porque de acá ya no podemos llegar a más nada. De vuelta, la tensión es una incógnita, K por X lo conocemos, M2G seno de alfa lo conocemos, M2 lo conocemos y A sub 2 es una incógnita. Así que estas son las dos ecuaciones a las cuales llegamos y de las cuales no podemos hacer más nada. Bien. Ahora, de vuelta, como dijimos que teníamos esa cuerda inextensible que hacía que las dos tensiones fueran iguales, también hace que los dos cuerpos se muevan a la misma velocidad y a la misma aceleración. Se mueven como si fuese un tren. Si ustedes tienen un tren, si la locomotora se mueve en un momento a 20 metros sobre segundo, todos los vagones se van a mover a esa velocidad, en principio, excepto que les quede alguno por el camino. Y acá pasa lo mismo. Si el cuerpo 1, que es el cuerpo que sería la locomotora de nuestro movimiento, se mueve con una velocidad en este instante y por lo tanto una aceleración en general, el otro cuerpo lo va a tener que seguir sí o sí. Lo que puede llegar a pasar es que una aceleración esté en X y la otra esté en Y, porque además eso dependía de cómo poníamos los ángulos, los ejes. Pero estas dos aceleraciones, A sub 2 y A sub 1, van a ser la misma. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Esto lo podríamos haber planteado desde el principio, pero que yo quería que llegáramos a este momento para hablarlo. Entonces, estas dos ecuaciones, en donde teníamos tres incógnitas, teníamos la tensión, la aceleración 2 y la aceleración 1, se nos transforman en dos ecuaciones en donde tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas tiene solución. Bien, les muestro cómo lo hice yo. Reemplacé todos los valores por los... Yo tengo ¿Sí? una duda. Decime. ¿La K qué vendría a ser? ¿La qué? La K, la constante recuperadora, tipo, ¿es dato o no? Es un dato, sí. La constante del resorte. Vendría a ser como una medida de cuán rígido o cuán duro es el resorte de estirar. Ah, bien, pero... No, está bien, dale, gracias. Es un dato ahora. En algún momento puede que les pidan calcularlo, pero siempre es una constante además, por lo menos en esta física. Bien, entonces lo que les decía es que reemplacé en estas dos ecuaciones todas las cosas que tenía como dato. Y calculé, simplemente, estas dos ecuaciones larguísimas se me redujeron a esto. T menos algo igual a algo por aceleración, este era para el cuerpo 2, creo, y algo menos T igual a 2 por A. De acá ustedes lo resuelven como quieran, yo lo hice sumando miembro a miembro. Fíjense que acá queda T menos T, se me va la tensión, me queda menos casi 7 más 16 y del otro lado me queda 2,5A. Bueno,
lo resuelven como quieran. Y llegamos al resultado de que la aceleración, si hice más o menos bien las cuentas, es aproximadamente 3,65 metros sobre segundos cuadrados y la tensión es aproximadamente 8,78 newtons. Recuerden siempre las unidades.